Mi nombre es Vanessa Hernández González, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Mi proyecto se titula La quema agrícola en vertisols y cambisols, cambios en el color y las propiedades químicas, y este trabajo fue dirigido por el Dr. Francisco Bautista Zúñiga. La agricultura es la actividad económica que permitió el desarrollo tecnológico e intelectual de las diferentes culturas, así como su establecimiento. Existen diferentes sistemas agrícolas prehispánicos, entre ellos las terrazas, las chinampas y el sistema rosa tumba y quema, este último con base en el manejo del fuego. El uso del fuego ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Este ocurre en diferentes formas y con fines distintos, ya sea de manera natural o de manera inducida. El hombre lo ha utilizado para reducir la tupida vegetación, adecuar el ambiente para la caza, dar apertura a campos de cultivo, para el manejo forestal o manejo de cultivos. Sin embargo, existe una controversia en cuanto a su uso y sus efectos en el suelo. Hay quienes argumentan que los efectos negativos radican en daños a la biotedáfica, pérdida de nutrimentos, pérdida de materia orgánica y degradación del suelo en general, mientras que hay quienes argumentan que los efectos positivos son los aportes de fósforo y cenizas al suelo, reciclaje de nutrimentos, control de plagas y la optimización de la mano de obra de los trabajadores. No obstante, el efecto del fuego en el suelo varía de acuerdo a diversos factores, entre ellos las características de cada grupo de suelo. Entre los sistemas agrícolas que utilizan el fuego para su manejo es la caña de azúcar. Este sistema al inicio era totalmente manual, el cual requería una gran cantidad de obreros quienes realizaban todo el trabajo desde el corte, despunte, pelado y carga. Posteriormente, con la mecanización y la introducción de quemas, el número de zafreros disminuyó. La quema se introdujo con el propósito de agilizar la cosecha, ya que limpia la caña eliminando el pelo urticante que causa irritaciones en la piel de los cortadores, elimina el material vegetal y las plagas, y todo esto contribuye al aumento en el rendimiento de los cortadores. De esta manera, la quema de cañaverales antes de la cosecha es considerada una práctica comercialmente necesaria. Cabe mencionar que este cultivo ha tomado fuerza en el sector agrícola de Belice, lo que representa una divisa que contribuye a la economía del país. El objetivo principal de este trabajo es evaluar los cambios que ocurren en las propiedades químicas y de color de los suelos cañeros de grupos cambisol y vertisol por uso del fuego en la agricultura y determinar su efecto en la fertilidad y degradación del suelo. Como objetivos específicos están evaluar los cambios en las propiedades de color, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica, determinar si el grupo de suelo es un factor que influye en los cambios que ocurren en estas propiedades y determinar la profundidad a la que pueden ocurrir los cambios en las propiedades de estos suelos por uso del fuego agrícola. Los efectos del fuego se han abordado desde perspectivas distintas, evaluando su impacto en diferentes ejes ambientales, como son el aire, la fauna silvestre, crecimiento de árboles y plantas, el suelo y la biotedáfica, etc. A diferencia de un incendio, han concluido que las quemas controladas no tienen mayores impactos ambientales, ya que previamente suelen tener objetivos establecidos, pero en la medida de lo posible deben evitarse si no son necesarias, pues si no son empleadas de manera adecuada pueden generar desequilibrios ecológicos, especialmente si se realizan con frecuencia. Por otra parte, el color ha sido una herramienta empírica utilizada por los agricultores para determinar la aptitud de un suelo y establecer un cultivo. Ya en la academia se adoptaron escalas numéricas de color como el sistema Munsell en la descripción de perfiles en campo, sistemas como el CIELAB o RGB en estudios de laboratorio.
A partir de estos es que se han desarrollado, evaluado y mejorado índices de color con el propósito de realizar estudios más precisos. Estos índices se han desarrollado a partir de las propiedades de reflectancia de los minerales y su poder de pigmentación en la matriz del suelo. Estos estudios han aprovechado la tecnología disponible, como la reflectancia infrarroja, espectrofotómetros, imágenes satelitales, cámaras digitales, etc. Cabe mencionar que también hay estudios, aunque pocos, que han utilizado el color como indicador de cambio, como es el caso del fuego agrícola. El suelo es un sistema complejo, abierto y dinámico que provee de vida a plantas, animales y organismos. Se compone de elementos minerales y orgánicos, resultado de procesos químicos, físicos y biológicos, los cuales dan lugar a su estructura misma que es inherente a cada grupo de suelo. La estructura está dada por la agregación que depende de la materia orgánica, actividad biológica, elementos cementantes, orgánicos e inorgánicos, manejo del suelo y diversos factores ambientales. La actividad biológica y la materia orgánica determinan la fertilidad de un suelo, donde la biota participa en el proceso de mineralización de los residuos orgánicos, convirtiéndolos en humus, mismo que regula las características del suelo, determinando la disponibilidad de elementos minerales para las plantas. El humus aporta nutrimentos al suelo, moviliza nutrimentos bloqueados, aumenta la SIC, mantiene el pH, el cual a su vez determina la disponibilidad de nutrimentos. Estos a su vez determinan los valores de conductividad eléctrica. También regula la salinidad, promueve la complejación y quelación, y esto mejora las condiciones de desarrollo de las plantas. Los sólidos que componen el suelo suelen reflejarse mediante el color. El humus suele ser oscuro de tonalidades parduzcas. Los carbonatos presentan tonos blancos y grises. Las hematitas son rojas y las guetitas amarillas. La presencia de estos colores y su distribución en el perfil son indicadores de los procesos que ocurren en nuestro suelo. En este perfil podemos ver cómo a lo largo de la profundidad pues las tonalidades van cambiando. Esto es porque en el horizonte orgánico suele encontrarse materia orgánica tanto sin alterar como parcialmente alterada. En el horizonte A, que es el primer horizonte mineral, se caracteriza por tener un color oscuro abundante en humus y con raíces de plantas. El horizonte B es más claro, es pobre en humus y tiene pocas raíces, mientras que el horizonte C presenta fragmentos de roca y el sustrato rocoso. De alguna forma aquí podemos ver el poder de pigmentación del humus. El color se define como la relación entre el espectro electromagnético y la luz. Puede medirse de manera estandarizada a través de la tecnología y las escalas de medición de color, como son el sistema CIELAB y el sistema RGB. El sistema CIELAB es el espacio de color uniforme y universal en las coordenadas cartesianas. Este caracteriza el color en análisis espectrométricos y consta de las variables luminosidad A y B. La luminosidad representa el negro y el blanco yendo de 0 a 100, mientras que A representa el rojo al verde y B del amarillo al azul. Ambos van de valores desde menos 60 a más 60. Por su parte, el sistema RGB es un sistema digital de 8 bits que genera colores a partir de la intensidad del tricoma rojo, verde y azul. Este se cuantifica mediante valores triestímulo que van en una escala de 0, que es el negro, a 255, que es el blanco. Este sistema es el que generalmente se utiliza en las cámaras digitales.
A partir de los sistemas anteriores es que se han desarrollado distintos índices de color. Entre ellos tenemos el índice de enrojecimiento, el cual es una expresión sintética del color y se ha determinado a partir de la adición de hematita sintética a la matriz de suelo. Este permite determinar la relación entre el color rojo y los óxidos de hierro libre. El índice de enrojecimiento relativo es la relación de A sobre B. En el suelo representa la proporción de la hematita sobre la guetita. Cuanto mayor es la proporción de la hematita y se expresa en una escala de 0 a 1. Cuando el valor es mayor a 0.45, la proporción es alta. Cuando el valor es de 0.25 a 0.45 es moderado, mientras que cuando es menor a 0.25 la proporción es baja. Por su parte, el índice de saturación es lo que se define como la intensidad del color o la pureza del color. Esta es la adición de un color con otro, perdiendo así su intensidad. Por ejemplo, en este caso tenemos el color rojo, el cual a medida que agregamos tonalidades blancas, este se aclara, mientras que cuando agregamos tonos oscuros, este se oscurece. Lo mismo sucede con el resto de colores. No necesariamente tienen que ser color blanco o negro, sino cualquier color complementario. Finalmente, el índice de hue es la proporción relativa de los tres colores primarios, rojo, verde y azul, y este es lo que conocemos como el color. El uso del fuego como parte del manejo se aplica de manera experta bajo condiciones específicas. Posterior a una quema, se forman cenizas, humus pirolizado, se liberan nutrimentos, hay cambios en el pH, cambios en el color, etc. Sin embargo, estos cambios varían de un suelo a otro, donde sus propiedades como la textura, la estructura, contenido de materia orgánica, etc., juegan un papel importante en la respuesta del suelo. Por ejemplo, las arcillas mantienen la temperatura del suelo estable, ya que tienen una capacidad calorífica y un calor específico más alto que el de las arenas, es decir, que necesitan más energía para aumentar su temperatura y tienen mayor capacidad de almacenar calor. Las arcillas y la materia orgánica dan estabilidad a la estructura del suelo. También las arcillas junto con la materia orgánica y la humedad aumentan la conductividad térmica, puesto que incrementan la superficie de contacto. La intensidad y la duración de las quemas también son importantes en los cambios que ocurren en el suelo, y estas están dadas por la disponibilidad o cantidad de combustible. En el caso de la caña de azúcar, esta se considera de baja intensidad, cuya duración es de alrededor de 60 segundos. La pendiente, la textura, las lluvias y la frecuencia de las quemas también interfieren en el proceso de cambio del suelo y depende de la interacción de cada una de estas. Por ejemplo, un suelo arenoso en pendientes pronunciadas y lluvias fuertes tiende a ser erosionado al no formar agregados, o al tener un suelo arcilloso con pendiente pronunciada y lluvias fuertes, puede haber mayor erosión superficial al tener baja absorción de agua. Aunque de manera general el suelo es considerado un aislante térmico, debido a que su capacidad calorífica es muy alta y su conductividad térmica es baja. El sitio de estudio se encuentra en la zona norte de Belice, en los distritos Orange Walk y Corozal. Esta zona se caracteriza por tener suelos ligeramente ácidos alcalinos con elevado contenido de carbonatos y relativamente poca profundidad efectiva, un drenaje deficiente, compactación e hidromorfia. Los muestreos se realizaron antes y después de la quema, donde los muestreos después de la quema se realizaron al día siguiente de haber realizado la quema.
El muestreo se realizó con el método en forma de bandera inglesa, tomando 5 puntos de cada parcela. Las muestras se tomaron cada 2 centímetros de profundidad hasta llegar a los 20 centímetros, obteniéndose 100 muestras de cada grupo de suelo. Las propiedades químicas analizadas fueron el pH, la conductividad eléctrica con el método de Schöneberger et al. 2002 y se midió el porcentaje de materia orgánica con el método de Voglia and Black. Para evaluar el color, previamente se tamizó cada muestra a una luz de .590 a .210 milímetros con el método de González. Después se retiró la hojarasca con pinzas y electricidad estática hasta tener una muestra limpia. Posteriormente se pesaron 5 gramos de cada muestra y se midieron en un colorímetro Konica Minolta Instruments Ltd. De este colorímetro se obtuvieron parámetros en el sistema CIELAB y CIEXYZ, de los cuales se calcularon los índices de color. Los parámetros del sistema CIELAB sirvieron para calcular el índice de enrojecimiento y el índice de enrojecimiento relativa, mientras que los parámetros XYZ se transformaron mediante una serie de ecuaciones al sistema RGB, del cual calculamos el índice de enrojecimiento, índice de saturación y el índice de hue. Los datos obtenidos fueron evaluados con base en la profundidad y las quemas agrícolas mediante pruebas paramétricas ANOVA y no paramétricas, Kruskal-Wallis. En Vertisol, la materia orgánica y el pH no presentaron cambios significativos después de la quema, mientras que la conductividad eléctrica tuvo un aumento significativo que es notable entre los 4 y 12 centímetros de profundidad. Sin embargo, estos cambios por profundidad no son considerados significativos. Por su parte, Cambisol presentó un aumento significativo tanto en la materia orgánica como en el pH después de la quema, habiendo una interacción quema-profundidad significativa en el caso de la materia orgánica. Este cambio es observable entre los 12 y 20 centímetros de profundidad. La conductividad eléctrica no presentó cambios estadísticamente significativos. En el caso de la luminosidad vemos que antes y después de la quema hay diferencias significativas, donde Vertisol sufre un oscurecimiento después de la quema. Este es observable en los primeros centímetros de profundidad. Sin embargo, la interacción quema-profundidad indica que estos cambios no son significativos. Por su parte, A y B conservan sus propiedades. Mientras tanto, el índice de enrojecimiento indica que después de la quema hay un aumento, el cual es significativo solo en los primeros 2 centímetros de profundidad. El índice de enrojecimiento relativo no indica cambios. En el sistema RGB podemos ver que también solo hay cambios en el índice de enrojecimiento, habiendo un aumento significativo. El índice de saturación y el índice de hue no presentan cambios después de la quema. En el caso de Cambisol vemos que L, A y B presentan una disminución significativa después de la quema, donde la interacción quema-profundidad solo es significativa para la coordenada A. Esta disminución puede considerarse en los últimos centímetros de profundidad. Por su parte, el índice de enrojecimiento indica un aumento significativo después de la quema, sin haber interacción quema-profundidad. Aunque estadísticamente, de acuerdo a la prueba LCD, ese aumento significativo se da en los primeros 2 centímetros de profundidad. El índice de enrojecimiento relativo no presenta cambios después de la quema.
Finalmente, en el sistema RGB vemos que el IR de Cambisol presenta un aumento estadísticamente significativo después de la quema, sin haber interacción quema-profundidad, pero también de acuerdo a la prueba LCD de Fisher, este cambio es significativo en los primeros 2 centímetros de profundidad. El índice de saturación, por su parte, disminuyó después de la quema. Y vemos que también hay una interacción quema-profundidad. La disminución se hace evidente en diferentes profundidades, pero más en los últimos centímetros de profundidad. El índice de Hugh, por su parte, no presentó cambios después de la quema. Vertisol presentó altos valores en el porcentaje de materia orgánica y la conductividad eléctrica, lo cual es típico de suelos arcillosos por su alta capacidad de retención. Asimismo, el pH fue de neutro a ligeramente alcalino, el cual suele ser constante debido a que no tienden a la lixiviación. Aunado a ello, el origen de este vertisol es calcáreo. Después de la quema, Vertisol no sufrió cambios en la materia orgánica ni en el pH. Por una parte, la MOS en forma de humus se considera estable y mantiene la estructura del suelo, al igual que las arcillas. Asimismo, el humus mantiene el pH, además de que los suelos alcalinos y ricos en carbonatos son resistentes al cambio. Mientras tanto, el aumento de la conductividad eléctrica entre los 4 y 12 centímetros de profundidad se adjudica principalmente a la liberación de nutrimentos procedentes de las cenizas, como es el caso del potasio, el cual suele lixiviarse rápidamente, pero al integrarse al suelo es retenido por las arcillas del tipo 2A1. Por su parte, Cambisol presentó valores bajos en el porcentaje de materia orgánica y conductividad eléctrica, lo que se atribuye a que es un suelo joven bajo en contenido de arcillas, donde la descomposición es más rápida y la retención de elementos es baja. Su pH fue de ligeramente ácido a ligeramente alcalino, valores que indican variaciones espaciales, poca iluviación y tendencia a acidificarse por las características típicas de este suelo. Después de la quema ocurrió un aumento significativo en la materia orgánica entre los 12 y 20 centímetros de profundidad, lo cual se considera podría ser resultado de la acumulación de finas raíces que quedan después del fuego o bien a la incorporación de ciertos compuestos al suelo. Mientras tanto, el aumento del pH se atribuye a la liberación de iones base que provienen de las cenizas, como es el caso del calcio, el cual se integra lentamente y es retenido por más tiempo en el suelo. Sin embargo, este efecto suele ser efímero. Finalmente, la conductividad eléctrica, la falta de cambio se atribuye a la baja capacidad de retención del suelo y a la rápida lixiviación del potasio. En esta diapositiva podemos ver que los tonos de Vertisol son más acromáticos, mientras que en Cambisol presenta tonos parduzcos. Estas tonalidades fueron reflejadas en los resultados del color. En cuanto a las propiedades de color, la luminosidad promedio fue similar en ambos grupos de suelo. Sin embargo, Vertisol presentó un rango de valores mayor a medida que profundizaba en el perfil debido a la presencia de carbonatos. Las coordenadas A, B y el índice de saturación tuvieron valores mayores en Cambisol debido a que los pigmentos rojos y amarillos son más visibles, mientras que por las características de Vertisol las condiciones reducidas son más comunes y por lo tanto los tonos que presenta son acromáticos. Después de la quema, la luminosidad se vio reducida en ambos grupos de suelo y esta se observa en los primeros centímetros de profundidad. Esta se debe a la carbonización de la materia orgánica y a la formación de óxidos de hierro como la magnetita y magnemita. Las variables A, B e IS no presentaron cambios en Vertisol, ya que se considera que la quema tiene un efecto local
puesto que las arcillas funcionan como un aislante térmico. En Cambisol sí hubo una reducción significativa en los últimos centímetros de profundidad de estas variables, lo cual se adjudica a la lixiviación de pigmentos oscuros del suelo como el humus, pigmentos que neutralizan los colores rojos y amarillos y por consiguiente la saturación se ve reducida. Por su parte, los índices de enrojecimiento antes de la quema y el índice de enrojecimiento relativo son ligeramente mayores en Cambisol debido a las condiciones oxidantes de este grupo de suelo. El índice de Hue no difiere por grupo de suelo y tampoco después de la quema. El índice de enrojecimiento en ambos sistemas de color aumentó después de la quema en los primeros 2 centímetros de profundidad, lo que se debe a la deshidratación de los óxidos de hierro del suelo por las altas temperaturas que dan lugar a la formación de hematita. El índice de enrojecimiento relativo no presenta cambios y lo podemos adjudicar a que hay existencia de formas de hierro que son precursoras tanto de la guetita como de la hematita y presentan una transformación simultánea a lo largo de la quema. El índice de Hue no presentó cambios y esto podemos atribuirlo a las características colorimétricas. Como conclusión tenemos que los cambios ocurridos en las propiedades químicas después de la quema son positivos. El índice de enrojecimiento CIELAB y RGB presentaron cambios en los primeros 2 centímetros de profundidad, por lo que se consideran parámetros de colorimetría confiables para determinar los efectos directos del fuego en el suelo. Los suelos que aquí se estudiaron presentaron comportamientos distintos, lo cual se asocia a sus características específicas. Los cambios que ocurren en profundidades lejos de la superficie se consideran efectos indirectos de la quema, donde participan otros factores ambientales. Finalmente, los resultados suponen que las quemas controladas realizadas en los cultivos de caña no tienen impactos negativos en las propiedades del suelo.